Después es un hombre de 70 y largos con una voz usada, muy usada, Okay. pero llega bien, todo, la verdad que es un lindo espectáculo. Dicho esto, me voy con el otro rockero del el programa, rockero, Vamos sí. todavía, vamos. que es el señor Marcos Cittadini. Soy tu padre. Bueno, escúcheme una cosa, pasa de todo, arranque por donde quiera. Pasa de todo, y vamos a arrancar porque efectivamente se está dando en este momento un lunes negro en los mercados. ¿Viste cuando dicen eso? Bueno, efectivamente, lo estamos viviendo. Es como ver el Titanic que se está hundiendo en tiempo real. Sí. Y vos decís, uy, che, pero yo me voy a hundir con esto. Sí, nos vamos a hundir con el Titanic, efectivamente. Va a pasar, ¿por qué? Porque hubo un ida y vuelta que no estaba en los planes de Donald Trump. ¿Cómo es eso? Claro, Donald Trump anunció los aranceles y lo que pasó fue que tanto en Oriente como en Occidente hubo una respuesta muy rápida y bastante contundente. En el caso de Occidente, Francia y el Reino Unido anunciando que van a responder a los aranceles de Trump de modo conjunto. Francia y el Reino Unido han sido enemigos más que aliados, salvo en la Segunda Guerra Mundial y bueno, y en la Primera también obviamente, pero digo, salvo en el siglo XX, generalmente han sido economías que competían, no economías complementarias. Y sin embargo, y además el Reino Unido como un gran embajador en Europa de las decisiones de los Estados Unidos. Y sin embargo, tanto el primer ministro de Francia como el del Reino Unido se reunieron justamente, o al menos tuvieron una comunicación para plantear que van a tener una respuesta conjunta. Al mismo tiempo, en realidad se había anticipado Xi Jinping, porque me parece que algo de anticipación entiende, se reunió nada más ni nada menos que con Japón y con Corea. Algo que no es histórico, Sí. es un parteaguas, vamos a estudiar en los libros de historia el momento en el que los enormes enemigos de toda la historia... Los viejos enemigos se dan la mano. Se están dando la mano, ¿por qué? Porque lo que entienden es que hoy hay que enfrentar a Donald Trump. Y la respuesta china fue muy rápida y muy contundente, algo que no es normal en China. Siempre se habla de la diplomacia confucionista, que los tipos se toman sus tiempos. En 2018 habían tenido una respuesta madurada, pensada y a largo plazo. En cambio, esta vez, al día siguiente o 2 días después de que Trump aplicó los aranceles, le dijeron que iba a haber reciprocidad y un 34% de aranceles, pero además... la observación y corte, obviamente, de muchas de las empresas que trabajan en China, norteamericanas, que no van a poder seguir participando. Y lo último, esto difundido por la agencia Bloomberg, no oficial, todo lo que dije antes es oficial, pero no oficial, pero parece que bastante fuerte, el recorte de las inversiones en los Estados Unidos de empresas chinas. Ah, bueno. O sea, estamos hablando de un lío bárbaro. Es por eso que todas las bolsas del mundo se están derrumbando, por estos anuncios de China como respuesta a Donald Trump. En el medio estamos nosotros. En el medio está Javier Milei, queriendo ir a un besamanos en Mar-a-Lago, en la residencia, en el country donde vive Donald Trump, no porque alguien del Departamento de Estado lo invitó, no en una visita oficial, porque eso Gerardo Huerta no lo consiguió. Se reunió con Marco Rubio y no consiguió la visita al Salón Oval, a donde se iba a ir Bukele, por ejemplo. Se reunió con el secretario de Comercio Lutnick y no consiguió una diferenciación de los aranceles. Tiene el mismo porcentaje de arancel que recibe Lula. Petro, claro, sí. Boric, ¿sí? Por eso lo que vos decías de que le estaban recordando, que apoyó la campaña demócrata, que habló bien de Cristina Kirchner. Esto estaba, ¿no? En todo. Pero la verdad que el papelón que pasó Javier Milei en Mar-a-Lago, con esto de ir a sacarse fotos con ignotos e ignotas, ninguno de ellos importantes, y no cruzárselo a Trump, no es culpa de Huertin, es culpa de Karina Milei. Porque Natalia de Negri la invita, ¿se acuerdan ustedes? Natalia de Negri, ella quiere que nos olvidemos, pero todos lo recordamos, la invita diciéndole, mirá que acaba de haber una cena de recaudación para una caja de bomberos. Efectivamente esto fue lo que pasó. Por ahí ¿Caja de bomberos de acá? No, de allá, de la Florida. Por ahí se lo cruzan a Trump y la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente lo subió en avión con Caputo en el medio de una corrida descomunal en la Argentina y un quilombo infernal en el mundo, y se fueron a la mesa 182 a comer canapés y bailar con gente desconocida. A darse vida de magnate, que no es, porque la verdad es que no es. Es el presidente de un país, el presidente de la Argentina, pero no es alguien de fortuna personal, no es un acaudalado, vamos a decir. En el medio nosotros lo advertimos
pero no habíamos escuchado el audio, no habíamos visto el video tampoco, ¿Qué dice? de Mauricio Claver Carone, Sí. hombre muy importante para Donald Trump, ha estado en todos los lugares importantes, en el FMI, en el BID, en todos los lugares importantes, y hoy es el enviado del Departamento de Estado para América Latina. Se le preguntó por el crédito que el FMI le tiene que otorgar a la Argentina y la incidencia que tienen los Estados Unidos en esto como socio principal. Y te salió con un conejo que está directamente relacionado con todo lo que conté. Por eso me tomé un rato, porque tiene que ver directamente con la guerra comercial con China. Mirá lo que dice y el apriete que le hace Claver Carone al gobierno de Javier Milei para incidir en el envío de guita. Obviamente Argentina es un país aliado, el presidente Milei es un aliado. Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito. Entendemos primero el sacrificio enorme que ha llevado a cabo, con obviamente todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo. Yo creo que es admirable en el mundo en ese sentido, y es algo que francamente estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Y un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos, en ese sentido, que no es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario, porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China, y lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo con el cual se llega con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito, ese swap line que tienen. Bien, ahí está Claver Carone en una charla que estaba dando. La pregunta se le hace a Andrés Fidanza, ¿sí? En esta charla el jefe de redacción del Observador, y lo dice adelante de un montón de gente, adelante de un montón de periodistas y gente que estaba en la charla. No es una captura de una comunicación privada. No, esto lo dijo en público y lo dijo con toda la intención. Yo creo que es la declaración más fuerte en mucho tiempo, porque es un apriete directo. Terminen con el swap con China, lo cual te genera dos situaciones. Primero es, es otra forma de evaluar. Y es una forma de evaluar se enorme. Se lo están fumando, tratando de sostener. 17 mil millones de dólares. Exacto. ¿No? Recordemos un swap que comenzó con Cristina Kirchner, es cierto, pero fue ampliado en el gobierno de Mauricio Macri, que sin el swap con China hubiese tenido problemas más rápido de lo que tuvo, los terminó teniendo, pero digamos, por la primera guerra comercial muy fuerte con China, que fue en 2018, de Estados Unidos. Bueno, digo, en serio que a mí me parece que por eso me tomé todo el tiempo, porque es la declaración más fuerte y además le corre el horizonte del crédito del Fondo Monetario de vuelta al gobierno, porque hay un requisito más. Ahora resulta que tenés que terminar con el swap con China. Bueno, la que lo interpretó fue Lilia Lemoine. No habla de esto, no habla de lo de Claver Carone, sino de los aranceles de Trump. Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué ponemos a Lilia Lemoine? Porque este discurso de, en realidad Trump no está siendo proteccionista, está haciendo geopolítica, era el discurso de todo el gobierno, hasta que pasó lo de Claver Carone y ahí se callaron todos. La única que siguió hablando fue Lilia Lemoine. A ver qué dijo. Si en 80 años Estados Unidos termina con déficit comercial por las trampas que le han hecho en otros países, o incluso China se convierte en su principal competidor, es normal que Estados Unidos quiera dar un volantazo a todas esas cosas. Lo que funcionaba dejó de funcionar, y la inmigración es sana en tanto y en cuanto la inmigración se integre y viva acorde al país donde es incorporada, no que forme un gueto y desarrolle su propia sociedad aparte y no se mezcle y después vote en contra de los intereses de la propia gente que construyó ese gran país. Entonces, yo creo que lo que Donald Trump está haciendo, que él mismo lo advierte, va a ser un cimbronazo, es un cambio. Todos los cambios reales que generan puede generar una dificultad para otros. Se tienen que acomodar las cosas en el tablero. Pero está usando la economía como una suerte de arma geopolítica, que me parece que es lo que hace China también. Si China te deja de comprar, estás en el horno. Bueno, ahí está entonces Lilia Lemoine, insisto, la puse porque era lo que venían diciendo todos hasta que se quedaron callados por completo. ¿Por qué se quedaron callados? Porque saben que esta semana y la que viene van a ser terribles para el mundo y para el gobierno de Javier Milei. Como no lo dice ninguno, porque se guardaron durante todo el fin de semana, no solo lo dijo Lilia Lemoine, sino también Luis Majul. Bueno. ¿Qué dijo? Mira, escúchalo.
El presidente y el equipo económico esperan días de igual o incluso mayor volatilidad que las últimas 3 semanas. Ustedes saben, con los dólares financieros por encima de los 1.300 pesos y otra suba considerable del riesgo país. Bueno, ahí está. O sea, utilizaron a su vocero o a uno de sus principales voceros para decir, muchachos, agárrense fuerte porque esto va a ser terrible. Claro, la desprotección que tiene la Argentina en el medio de este mundo, ya la vivimos en 2018, idéntico. Igual. Pensaba cuando vos comentabas lo de Corea del Sur, Japón y China, quién había empezado acá, ¿no?, a hablar sobre el multilateralismo y cómo era necesario constituir bloques, ¿no? Bloques comerciales con también cierta comunión de intereses en materia de geopolítica. El Mercosur es claramente el mejor ejemplo, pero también los BRICS. Claro. También CELAC, digo, me parece UNASUR. Creo que si bien son distintos nucleamientos, pero tienen una virtud y es abrir canales entre aquellos que tenemos intereses parecidos. Y eso creo que es el mundo que se viene, ¿no? Con suerte, en el 2027 nosotros podemos retornar a alguno de esos espacios, ¿no? Ahora está en una situación crítica. Creo que la elección de Milei como presidente ha sido una elección en el peor momento. Lo ha tomado también en el medio de una guerra comercial, de la que él insiste en ser parte, digamos, alineándose con los Estados Unidos, pero realmente si lo pensamos en términos país, estamos en una situación muy frágil. Nosotros, muy frágil. Pero muy frágil. Distinto hubiera sido si formáramos parte de los BRICS, donde ya estábamos, y él renunció, decidió renunciar a eso y, por supuesto, degradando la participación argentina en el Mercosur como primera cosa, pero en todos los demás foros como regionales, como la CELAC y compañía, ¿no? Yo, la verdad, esto es medio irónico, pero yo sacaría la candidatura de Adorni, ¿no? Si pensara así, y le pediría a Macri, yo sí soy Milei, ¿no? Le pediría a Macri que me haga un puentecito con Trump, ¿no? Si pensamos en los términos en que piensa esta gente, ¿no? Para los resultados que buscan. Claro. Yo creo que Mauricio Macri tiene mucha más cercanía con Trump que Milei. Y es bastante evidente, porque Macri y Trump se han encontrado en reuniones verdaderamente reales, claro, y no estos encuentritos de Salón Oval con claro, lo que se denomina en la pompa primeras damas, pero claro, que en realidad claro, son sus compañeras. Bueno, todo eso ha pasado con el otro extravagante, el contrabandista que tuvimos de presidente. al que escuchamos en un ratito. Ah, ¿también lo tenemos? Lo tenemos bueno, pero bueno, que ahora me hace indignar con lo que Milei le compite en la capital, en lo que es su zona, la zona núcleo del PRO. Sí. Algo, bueno, pero la verdad, hay que decirlo, los tipos son antipolítica. Con lo cual no tienen que ser brillantes en política. No, evidentemente. ¿No? Evidentemente la chocan con voluntad. Bien, nos vamos a meter con otro tema porque se está esperando, bueno, o al menos ayer varios de los editorialistas de los diarios de derecha, no estoy hablando de Página 12, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, no, sino de Clarín y La Nación decían, García Mansilla renuncia hoy o renuncia mañana o pasado, lunes o martes. Jorge Liotti, por ejemplo, en Clarín decía, renuncia lunes o martes, parecía dateado por cómo lo decía, y Juan Carlos Maqueda, que estuvo 22 años en la Corte Suprema de Justicia, no habló durante ese tiempo. Sí, qué bien que recuperó el habla. Sí, recuperó el habla y dice, García Mansilla tiene que renunciar. ¿Qué dijo? Nos encontramos ante un caso excepcional histórico. Debo decir que la primera sorpresa es de tipo político, porque cuando un presidente designa en comisión a un juez de la Corte 3 días antes de que termine el periodo extraordinario o 3 días antes de que comience el periodo ordinario, con pliegos que ya se vienen tratando desde hace un año atrás, o sea, es una bravuconada, es una provocación al Congreso, y el Congreso obviamente de que iba a reaccionar. Yo soy de los que cree que al no darle acuerdo del Senado tiene que renunciar, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Juan Carlos Maqueda. Alguien en el oficialismo le recordó, pero pará, vos te designó juez de la Corte un senador en el ejercicio de la presidencia. Claro. Digo, que todos tienen, ¿no? Qué interesante, ¿no? Una charla así, tipo un té a la tarde, Sapsay,
Maqueda, Berti Venegas Lin, que pasaba por ahí, se metió, Sí. digamos. Sería interesante escuchar esa charla. Sí. Bueno, Después para condimentar un poquito de Julio Bárbaro. lo cierto es que el gobierno presentó un persaltum Sí. para ir directamente a la Corte por la decisión de Alejo Ramos Padilla de otorgar una cautelar para que García Mansilla no firme nada en este tiempo. Porque hay cosas que ha firmado, incluso después del rechazo del pliego. A mí no me consta que sea después del fallo de Ramos Padilla, pero sí después del rechazo del pliego, como por ejemplo, nuestra compañera Natalia Salvo lo contaba en redes sociales, la desvinculación o la no investigación de la responsabilidad de Pedro Hoft, juez de la dictadura. La noche de las corbatas. La noche de las corbatas. Claro. Bueno, eso lo firmó el jueves Dios. García Mansilla. También tuvo en el tema del travesticidio, ¿no? De Zacayán, Diana Zacayán, también tuvo ahí una actuación desafortunada. Efectivamente. Una lapicera ilegal resolviendo sobre la legalidad. Claro. Si la Corte toma el persaltum del gobierno, bueno, García Mansilla va a poder seguir firmando sin ningún problema. Ahí El hay gobierno es el Poder Ejecutivo en este caso. en este caso es el Poder Ejecutivo, O sea, porque el presidente es el que presenta los pliegos. O sea que Milei fue el que presentó ahora este persaltum. Este persaltum, sí, claro, por supuesto. Es una decisión del gobierno de Milei. Sí, sí, definitivamente. Hay algo para decir, porque durante todo el fin de semana estaban como todos muy indignados, y ahora vamos a escuchar a Guillermo Francos, pero estaban todos muy indignados. Es la primera vez que le rechazan un pliego presentado por el presidente de la Nación. Sí, la verdad que antes no lo habían rechazado, porque los presidentes anteriores, cuando veían que alguien no iba a tener el apoyo del Senado, lo retiraban al pliego. No seguían insistiendo con el pliego, ¿no? Acá hay algo que algunos dicen... Se insistía cuando estaba peleado. Claro, si no, no. Y, bueno, pero alguien dice que en realidad convencieron al gobierno de que estos dos pliegos pasaban como por un tubo. Parece que el que los convenció de eso es juez de la Corte. ¿Quién es? Bache artístico. Vamos a escuchar a Ricardo Lorenzetti, al integrante de la Corte Suprema de Justicia, Ricardito Lorenzetti, diciendo: yo no hubiera asumido por decreto. Ahí va. Nunca aceptaría ser designado por decreto, eso yo lo dije en infinidad de oportunidades, incluso, y además creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años, cuando lo hizo el presidente Macri, y no lo dije personalmente, lo dije porque fue una opinión de la Corte. En ese momento estaba el doctor Maqueda, la doctora Hayton y Fay, éramos 4. En ese momento nosotros le sugerimos que no era conveniente. Ahora el presidente tomó otra decisión y bueno, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible, tomó esa decisión, funcionan las instituciones. Bueno, yo no hubiese aceptado asumir por decreto. Dale, Lorenzo. Claro, también ahí está como casi atendiendo a todo el mundo, ¿no? Porque recordemos que Rosenkrantz y Rosati casi asumen por decreto. Finalmente eso después no sucedió porque el Senado les dio el acuerdo. No asumieron por decreto y En después realidad, sí, lo que pasa es que eso emprolijaron. fue rechazado, lo tiraron para atrás. No queda claro que ellos hayan estado de acuerdo con asumir por decreto. Lo que pasa es que si hablamos de eso, ¿no? Porque, viste que a mí me cuesta hablar de estas cosas porque a veces son palabras demasiado ampulosas, pero esta gente que desayuna República todas las mañanas hablan de la probidad, la idoneidad, la moral. Digo, vos no podés aceptar, aunque después se hayan prolijado, pero no podés aceptar un cargo de esas características por métodos irregulares. Curioso. Y podés hablar de tu falta de probidad. Y claro, sobre todo cuando además vos sos el guardián de la Constitución, se supone, y estás aceptando un acto inconstitucional. Además. Bueno, esto se lo recuerda Guillermo Francos, el jefe de gabinete, a Lorenzetti, que no es el caso de estos, no digo porque Lorenzetti sí asumió como corresponde, pero ha hecho otras cosas. Pero lo que le recuerda Guillermo Francos es: pero si él estuvo en la asunción de García Mansilla, ¿por qué no se lo dijo en ese momento? ¿Por qué no se opuso en ese momento de un modo más tajante? Bueno, así lo dice. No sé, yo tampoco sé si Lorenzetti había estado, ¿no?, en la toma de juramento del juez García Mansilla. Sí. Así que yo no sé, digamos, la verdad que a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia. Bueno, ahí están. Uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia.
dice el que fue, ustedes recordarán, representante argentino en el BID durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sabes que Lorenzetti es el único que queda más o menos no, es el único que queda de aquella corte que fue en su momento una corte prestigiosa? Sí. Fue una gran discusión. El último en entrar. Gran discusión entre Néstor y Cristina. Sí. Gran discusión entre Néstor y Cristina. Si no recuerdo mal, creo que es a instancias de Cristina que está Lorenzetti en la corte, y Néstor le decía que no iba a ir por ahí, que un poco le había olido su capacidad, ¿cómo decirlo? ¿No? ¿Viste? Elástica. A mí me gusta usar la palabra elástica, porque no se ofende nadie. Porque si no empezaba, ¿viste? Camaleónica. No, elástica. Y bueno, y ahí está. Único sobreviviente. Único sobreviviente. En una corte donde ya no hay mujeres. No hay mujeres. En una corte donde ya no hay penalistas. No hay penalistas. En una corte donde realmente hay un juez hoy al que le tomaron juramento y que fue rechazado su pliego en el Senado. Yo no sé cómo se llama eso. Sí. No sé cómo se lo hay dos, si García Mansilla continuara, cosa que todo indica que no, pero Rosenkrantz y García Mansilla tendrían que excusarse en gran parte de las cosas que lleguen vinculadas a las empresas, por ejemplo, porque ellos mismos han tenido patrocinio, participación. Sí, hay caso petrolero de García Mansilla, ¿no? Bueno, es una corte, nunca mejor dicho, una corte corporativa. Completamente. ¿No? Administrativista. Sí, yo lo que me acuerdo es que en 2001, en diciembre de 2001, el que se vayan todos incluía la corte. No quiero decir que estemos en una situación similar, ni mucho menos. Bueno, se tuvieron que ir. Bueno, por eso. Pero había una voluntad política. Sí. O hubo una voluntad política. Y una lectura desplegada social importante, ¿no? De lo que efectivamente pasaba. Vamos a escuchar a Silvia de los Penato. ¿Por qué? Porque nos metemos ahora sí en el macrismo. ¿Qué dice Silvia? Porque Silvia de los Penato, recordemos, va a ser la candidata a la primera candidata a legisladora porteña. La vi sacándose selfies. Sí, un papelón. Una de las cosas ¿Por qué? más... Viste que los pibes usan una palabra que por ahí les suena a ustedes, porque ya lo usan mucho, que se llama cringe o cringe. Sí, exacto. Que es cuando te da vergüenza ajena, básicamente. Claro. Bueno, eso es lo que me pasó cuando vi las selfies de Silvia de los Penato. Y también cuando me contaron del gobierno de una encuesta que tienen, donde el macrismo está cuarto. Una encuesta del gobierno del macrismo está cuarto. Cuarto. Mira. Sí, o sea, esto es muerte y destrucción. Todo tiene un ocaso. Todo tiene un ocaso. Está bien. No sé, capaz que sobrevive, digamos. Ahora tomó el control Macri de la campaña. Hay que ver qué pasa. Pero bueno, vamos a escuchar a Silvia de los Penato, que te dice, al final de todo igual, vamos a seguir acompañando al gobierno nacional. Lo que pasa es que nosotros no especulamos políticamente. Lo que pasa es que cuando no nos votaban algunas cosas en la legislatura porteña, nosotros no hacíamos. Bueno, la represalia es poner en riesgo a la nación. De ninguna manera, porque nosotros principalmente somos una fuerza política muy responsable y seria. Entonces, teníamos diferencias en la ciudad, sí, las tuvimos. La verdad es que para nosotros es una lástima que el año pasado no hayan acompañado la eliminación de 157 trámites en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que están haciendo a nivel nacional. En la ciudad no lo acompañaron. Ahora, por eso nosotros íbamos a dejar que entrara en crisis el gobierno nacional si no hubiéramos estado ahí para aguantar la parada cada vez que hubieron problemas, de ninguna manera. Y eso, ¿sabes qué? Pese a esta situación, tampoco lo vamos a hacer en el futuro. Nosotros no especulamos con la vida de los argentinos, con el futuro de los argentinos. Bueno, ahí está. Silvia de los Penato entonces diciendo vamos a seguir haciendo oficialismo blue o algo por el estilo. Silvia de los Penato es la que le juntó los votos a Milei, además, para ley base. O sea que no es cualquiera. De hecho, tuvo que salir a aclarar que va a asumir en la legislatura, porque el rumor enorme, inmenso, era que en realidad era testimonial, claro, que se mantenían diputados y que corría la lista. Macri habló y dijo algo que ya había dicho alguna vez y que te va a enojar, como aquella vez, probablemente. ¿A mí? Sí, a vos, a los oyentes. ¿Qué dijo? Porque es una muestra de cinismo. Escúchenlo. Nunca más, que vuelva un peronismo sano, que diga, como decía el general Perón, la estrella polar de un país es la productividad. ¿Qué te está pasando? ¿Me estás citando a Perón? Y a cada uno, decía Perón, cada uno tiene que generar por lo menos lo que consume, ¿no? O sea, tiene que laburar para generar por lo menos lo que consume, no vivir de arriba. Pará, ¿qué te pasó? ¿Me citaste a Perón cerrando? ¿Vos estás loco? Porque Perón, ya lo dije una vez con el gordo de la nata. Pero si Perón volviese a vivir,
Hubiese sido del PRO, porque el PRO decía que hay que apostar a la cultura del trabajo. Sobrado, Cerrame la 8. Vámonos, Bueno, vámonos. Bueno, ahí estaba entonces. Si Perón viviera sería el PRO, por Mauricio favor. Macri. Bueno, lo último, ya lo había dicho, ¿te acordás? Lo dijo en un par de oportunidades cuando inauguró ese monumento. Antes de cerrar paritarias al 1%, Hugo Moyano se dedicaba a peronizar la figura de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan ustedes? La inauguración ¿no? de ese monumento estaba... Listo, lo dije. Vuelvo a mi cáscara. Lo último y muy serio, quizá lo más serio, bueno, no, porque lo de Clara Carneta también, pero digo muy serio en este caso porque se trata del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Habló Gerardo Milman. Ajá. Habló Gerardo Milman y la verdad que a mí me parece que reconoce un delito, porque lo que reconoce en este audio que vamos a compartir, muy breve, es que una de sus secretarias, Ivana Botsiewicz, efectivamente borró todo lo que tenía en su celular para ocultar cosas. Él lo reconoce abiertamente. Lo dice de un modo como quitándole importancia al asunto, pero la verdad que está reconociendo eso. Escuchémoslo. La voluntad de ir a borrar el teléfono fue de este apellido complicado, de esta chica Ivana. Ella tenía información personal que hoy los jóvenes tienen, y como todo lo que nosotros teníamos saliendo en algunos medios, no en todos, en algunos medios de comunicación, a mí me pasó que me sacaron una foto de adentro de mi casa. Yo me fui 5 días a la costa, a Pinamar. Yo no uso gorrita, lente, nada. Me puse gorrita, lente oscuro en un pasquín, en un portal de alguien que estuvo vinculado a la agrupación Montoneros y es cercano al kirchnerismo. Salió que me sacaron la foto mía tirada en la playa. Me seguían. Me mandaron a la IGJ, me mandaron la UIF, me mandaron a mi ex mujer y a mí, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Éramos monotributistas, nos mandaron una inspección integral de la FIP en aquel entonces. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos.